La serie de Konosuba es uno de los isekais más apreciados por toda la comunidad. Su historia, sus personajes, su comedia y su carisma nos ha enamorado pese a que ha sido bastante el tiempo desde su emisión. Incluso muchos de nosotros nos encontramos emocionados por el estreno de su próxima película, Kurenai Densetsu. Tal es la fama que esta historia alcanzó, la cual provocó que cientos y cientos de universos paralelos nacieran. Anécdotas de qué hubiera pasado si han surgido por parte del mismo creador y de muchos fans. Por eso, el día de hoy quisiera compartirte una de las historias que más me llamó la atención. ¿Qué hubiera pasado si Aqua hubiera abandonado a Kazuma al principio de su aventura? No te preocupes. Te dejaré el link de esta historia en la descripción del video, por si tienes ganas de conocer más acerca de esta ruta alternativa. La historia empieza de la siguiente forma. Sentados en una mesa se encontraba Kazuma y Aqua. Los dos se encontraban completamente sucios y apestados debido a la misión que acababan de tomar. Su objetivo era cazar 10 sapos, los cuales se albergaban en la llanura de las cercanías del pueblo de Axel. Aqua se encontraba llorando y quejándose. Decía: soy una diosa, ¿cómo pudo haberme pasado esto? Y seguidamente empezó a quejarse con Kazuma. Decía de que él tenía que hacer todo lo necesario para mantenerla, para protegerla, para servirle. No era concebible que una divinidad estuviera en tal condición. Kazuma continuaba quejándose y replicando ante esas exclamaciones de la susodicha diosa. Esta discusión fue escuchada por cierto aventurero que se encontraba en las proximidades. Mitsurugi Kyoya, el portador de la espada Graham, estaba observando en la cercanía. En un principio sus ojos dudaban si lo que estaba viendo era real. Estaba viendo a la mismísima diosa que lo había transportado a este mundo y le había dado la espada con la que estaba obteniendo su renombre, peleando con un mero mortal. Y sobre todo, él mismo se encontraba ofendiendo a esta divinidad. Cuando confirmó sus sospechas, se acercó a ese peculiar dúo y le preguntó a la chica de cabello azul si era quien estaba imaginando. Disculpa, ¿de casualidad tú eres la mismísima diosa Aqua? La interpelada abrió los ojos en sorpresa a esta afirmación que le acababan de pronunciar. Alguien la había reconocido. Entonces, en un gesto de alegría dijo: sí, yo soy la mismísima diosa de Aqua. La sonrisa de Mitsurugi se expandió por todo su rostro. Alegría empezó a desbordar por él y volvió a rectificar lo que veía por si sus ojos lo estaban engañando. Pero esta situación no duró por mucho tiempo. Kazuma seguía insultando a su diosa debido a lo inútil que era para presentar en sus misiones. Ante semejantes blasfemas e insultos, Mitsurugi le puso un alto a las palabras de Kazuma. Mencionó: ¿cómo osas hablar así de nuestra divinidad? Por favor, ten respeto, blasfemo. Kazuma se sorprendió ante la presencia de una voz que apoyaba a su diosa y no se lo esperaba. Entonces surgió una propuesta la cual Aqua no pudo resistir. Kyoya le dijo que si estaba dispuesta a unirse en su grupo, le colaboraría y le ayudaría para vencer cualquier tipo de necesidad o cualquier tipo de problema en el cual tuvieran que afrontar. Para Aqua, esta propuesta era increíble, sus ojos brillaron. Volteó a ver a Kazuma y le dijo: el trato era que teníamos que derrotar al rey demonio. Sin embargo, nunca me impusieron el quién tenía que acompañar para derrotarlo. Adiós, estúpido Hikinito. Corrió hacia los brazos de Kyoya y le dijo que de ahora en adelante él estaría a cargo de ella. Kazuma aún no había terminado de asimilar los acontecimientos. No fue sino hasta que ella empezó a dar el primer paso al lado de la persona que se la había arrebatado que se levantó exaltado y furioso reclamando: Aqua, ¿no se supone que habíamos hecho una promesa? Tú y yo íbamos a sobrevivir en este cruel mundo hasta finalmente derrotar al rey demonio. ¿Acaso no planeas cumplir tu promesa y piensas abandonarme aquí? Ella solo respondió devolviendo la mirada y haciendo un gesto de desprecio, alzando su quijada y haciendo un hum. De esta forma, sin devolver una sola palabra, los dos abandonaron la sala. Ya fue cuando la puerta se cerró que la ira de Kazuma empezó a carcomerlo. Primero fue negación, después fue ira. En su mente empezó a hablar mal sobre lo que acababa de pasar. Cuestionó seriamente la moral de la diosa y le deseó todos los pesares y los males que se podrían cometer en este mundo. Cuando por fin se pudo calmar, buscó en su bolsillo el dinero que le quedaba. A duras penas 3000 eris. Con esos 3000 eris tendría que sobrevivir hasta el cumplimiento de su siguiente misión. El problema era
que él estaba solo. Quería aclarar su mente, entonces luego de comer la carne de sapo que estaba disfrutando, salió a dar una vuelta. Empezó a caminar por las cercanías de un lago. Ya era de noche y la luz de la luna reflejaba su sombra. Finalmente, cuando se cansó de caminar, se detuvo en un estanque de las cercanías. Miró que éste se encontraba en calma y la luz de la luna se reflejaba en el agua. Se encontraba desamparado y no sabía qué hacer. Entonces, en un intento de rezarle a los dioses que supuestamente existen, les pidió que por favor lo apoyaran en su travesía. Quizás haya sido que sus súplicas han sido escuchadas, o quizás su suerte, la cual era muy elevada, resonó en el universo. Pero inmediatamente vio como el brillo de algo surgía dentro del estanque. La curiosidad lo invadió y se decidió en acercarse para saber cuál era la procedencia de esa iluminación. Y lo único que encontró fue una daga marchita y oxidada, pero sentía que había algo mágico en ella. Se sumergió en el estanque, tomó con su mano la empuñadura del objeto y la arrancó de la roca en la que se encontraba clavada. El diseño del mango era muy hermoso, pero parecía que la pintura se había caído. El óxido la invadía por todas sus partes y parecía que la daga no tenía nada de filo. Pero eso no cambiaba el hecho de que sus ojos empezaban a atraerse a ella. Ya fue luego de 30 segundos en donde él quedó hipnotizado por esta belleza misteriosa de la arma que una voz sonó en su mente. Decía: necesito sangre. Repetía la frase una y otra vez. Entonces Kazuma, tratando de convalidar el pequeño deseo que esta arma le estaba pidiendo, tomó con su mano e hizo un pequeño corte en su dedo. Dejó que una gota proveniente del líquido de su mano se derramara por toda la hoja. Y al hacerlo, de repente, la hoja perdió gran parte de su óxido. Un acero de color ébano empezó a brillar en el lugar donde antes solo había algo de color metalizado oscuro. Nuevamente la voz volvió a surgir en su cabeza pronunciando la siguiente palabra entrecortada: gracias. Kazuma no tenía idea de lo que había pasado ni lo que tenía entre sus manos. Intentó iniciar una leve conversación con este ente que se encontraba dentro del arma. ¿Quién eres? Este respondió: mi nombre es Durandal y te agradezco por sacarme de ese estanque. No tienes idea de cuánto tiempo he estado ahí. No te preocupes, sé pagar mis deudas. Si lo deseas, puedo ser tu compañero a partir de este momento. Kazuma sabía exactamente lo que estaba pasando. Sus años leyendo novelas ligeras y jugando videojuegos no fueron en vano. Él sabía que un arma, la cual pide sangre como requisito para ser activada y también que habla por sí misma, era un arma demoníaca, estaba maldita. Pero en este momento se encontraba solo, abandonado. Entonces aceptó su oferta y empezó a entablar una relación de compañeros. Por lo que quedó de la noche, él fue a dormir en los establos. Y al día siguiente deseaba buscar o probar las habilidades de su nuevo compañero. Aún se encontraba pendiente la misión de cazar 4 sapos restantes. Entonces, en esta oportunidad, quería ver si era capaz de cumplir el encargo con su nuevo acompañante. Desenvainó a Durandal y arremetió contra ese sapo. Pero algo extraño ocurrió en el universo que lo rodeaba. De repente vio cómo el mundo empezó a perder su color y todo se volvía más y más lento. No sabía lo que estaba pasando, pero percibía que su cuerpo se sentía fantástico. Envió gran parte de su sangre a sus piernas y con un gran impulso arremetió contra el sapo. Antes de darse cuenta, se encontraba a la espalda del mismo. Un gran corte se había generado por todo el torso del monstruo y, salpicando sus fluidos internos, se derramaron sobre todo el cuerpo de Kazuma. El aroma era increíblemente apestoso, pero había algo curioso en la escena. Su daga empezaba a absorber todos los líquidos sin cuestionarlo. Sangre o baba no le importaba, era absorbido y miraba que su tonalidad empezaba a mejorar. El óxido que quedaba empezaba a desvanecerse y su color empezaba a brillar. La voz de la hoja le dijo: solo un poco más. Y así, con una sonrisa, Kazuma emprendió el exterminio de todos estos monstruos de la llanura. Para cuando volvió al gremio, su tarjeta decía que había cazado a más de 30 sapos en un solo día. Por supuesto, su aroma era fatal, pero la recepcionista Luna, al ver su tarjeta, quedó impresionada. No pensaba que un novato, que apenas ayer era nivel 1, volviera siendo nivel 7, cazando a un gran número de monstruos él solo.
Recibió su recompensa por parte de la administradora y finalmente tuvo la oportunidad de ir a una taberna, la cual ofrecía baño y también comida deliciosa. Hacía ya bastante tiempo desde que el muchacho no se sentía de esta forma. Podía sentir la reconfortancia de una cama cálida, de un baño delicioso y de una comida caliente. Ya no tenía que dormir en los establos ni tampoco estar al lado de los desperdicios de un caballo. Y esta fue la noche más pacífica que tuvo desde que llegó a un nuevo mundo. Al día siguiente, él quería buscar un nuevo trabajo para sus nuevas habilidades, entonces encontró un anuncio que le llamó bastante la atención. Se está celebrando la carrera por todos los aventureros de Axel. Es válido utilizar cualquier tipo de montura u objeto para poder participar. El único requisito es que la carrera es en tierra, no se acepta ningún otro tipo o medio de transporte. Durandal era un arma que se enfocaba en el incremento de su velocidad. Esta carrera, y cuyo premio también era demasiado exquisito, le iba como anillo al dedo, entonces decidió participar, pero se dio cuenta de que el acto iba a empezar dentro de muy poco, básicamente en un par de minutos. Entonces, afanado, estalló del gremio corriendo con toda su velocidad, llegando en menos de 4 minutos al centro de la ciudad. Para cuando llegó y pisó la línea de salida, se había percatado de que la carrera ya había empezado hace un poco. Entonces el afanado emprendió con toda su velocidad la carrera de su vida. Estaba emocionado y exaltado. Entonces cada paso que daba más veloz se hacía. Finalmente alcanzó la cabeza de la carrera justo antes de que estuvieran a punto de terminarla y, como si fuera una flecha, rebasó al primero, obteniendo la victoria. Emocionado por su triunfo, los organizadores le dijeron de que estaban impresionados por su velocidad. Sin embargo, no podían darle el premio. Después de todo, solo aquellos que hayan sido registrados de una forma oportuna podían participar. Aunque bueno, tal proeza no puede ser obviada. Te podemos entregar el título de la persona más rápida de Axel, pero no podemos darte el premio en metálico. Ante esa decepción, Kazuma simplemente agachó su cabeza y dijo que ya no había nada más que hacer. Aún así se sentía feliz por el triunfo y el título no le iba a ir nada mal. Al día siguiente fue al gremio a almorzar y también a buscar una nueva tarea si podía encontrarla. Entonces vio y se percató de que un nuevo grupo de aventureros se acercó a él para preguntarle si estaba dispuesto a unirse a su grupo. Estos ofertantes estaban compuestos por 3 personas. Kazuma no tenía ningún reparo en aceptar su oferta, pero aún así se preguntó cuál es el motivo por el que ustedes están interesados en un novato como yo. Ellos le afirmaron que se encontraban impresionados por la proeza que había hecho el día anterior. No muchas personas son capaces de cumplir un encargo solos de esa magnitud, ni exterminar a tal número de monstruos en un solo día. Incluso para un grupo completo sería un poco complicado alcanzar esa cifra. Ante esos elogios, el muchacho no tuvo muchas cosas a las que refrendar, entonces aceptó la oferta e emprendieron su misión hacia las catacumbas de Harbent. Su misión: saquear dichas tumbas y obtener los tesoros que en ellas albergaban. La misión procedió sin inconvenientes hasta que llegaron al centro del calabozo, la bóveda de la tumba principal. Había un dispositivo de resorte, el cual tenía que ser accionado. El grupo le pidió a Kazuma de que éste por favor lo activara, y él, sin mucho titubeo, se acercó con su gran velocidad y finalmente bajó la palanca. Activando el mecanismo de resorte, la puerta de la gran tumba se abrió, pero algo ocurrió en el lugar donde él estaba. Una gran puerta de grafeno sólido se alzó ante sus ojos, bloqueando su salida, y él, desesperado, empezó a golpearla, gritando e implorando por ayuda a sus compañeros. Pero estos empezaron a reírse en su cara. Le estaban diciendo de que aquella persona que accionara la palanca quedaría atrapada, dándole acceso a los demás miembros del grupo hacia el tesoro principal. Lo siento, muchacho, pero hoy no es tu día. Se rieron a carcajadas y procedieron a abandonar al muchacho que los había ayudado y a saquear este tesoro. La desesperación inundó el torrente sanguíneo de Kazuma. Se sintió traicionado por segunda vez, pero no tenía el tiempo ni las motivaciones necesarias para caerse en este lugar a arrepentirse. Sabía que tenía que sobrevivir y salir vivo de este lugar. Dio media vuelta, respiró hondo para prepararse ante cualquier desafío que estuviera presente en su travesía para la salida y emprendió el primer paso en ese pasillo oscuro que le aguardaba. Su escape fue bastante tétrico y difícil. A lo largo del camino se encontró con Kodlaks, esqueletos, centauros, salamandras, basiliscos, mariposas venenosas y todo tipo de monstruos inferiores. La poca iluminación ya era bastante y sobre todo la falta de recursos lo estaba agobiando. Luchaba día tras día, noche tras noche sin la oportunidad de poder dormir o descansar. Psicológicamente se encontraba al límite,
pero su espada le proveía un poco de energía para seguir adelante. Era un poco conversadora y le decía qué es lo que tenía que hacer. Por favor, no te rindas, Kazuma, solo un poco más, era lo que le decía a su compañero, y esto le motivaba a seguir adelante. Fue hasta que finalmente encontró un monstruo medio, un minotauro, y lo derrotó con su nueva habilidad que había desarrollado a lo largo de las batallas con los anteriores monstruos, Colmillo Eléctrico. La espada se infundió en poderosos relámpagos, los cuales calcinaban por completo a las víctimas que cortaba. Y una vez derrotado este minotauro, se sintió alegre porque por fin tuvo a un oponente comestible, y aprovechando su carne se dio un pequeño festín. Fue una pequeña luz en el infierno lo que le permitió salir adelante. Almacenó lo que podía de esta carne y emprendió nuevamente la batalla para la supervivencia. Pasaron ya casi 7 días buscando la salida, y finalmente encontró un pequeño brillo que se alzaba al final del pasillo que había acabado de tomar. Había encontrado la salida, pero justo antes de escapar se alzó a tener el rostro de un increíble lobo gigante de más de 3 metros que le impedía la salida. Era el jefe final. Kazuma no tenía miedo, se había enfrentado a monstruos peores hace un momento, entonces se preparó con su máxima velocidad y arremetió contra este monstruo. Aquel no era igual que los demás que había enfrentado antes. Este tenía reflejos increíbles, los cuales le permitían seguirle el paso a Kazuma pese a su increíble velocidad. Y en el movimiento leve de su simple patita logró asestar un golpe de lleno en el cuerpo de Kazuma, mandándolo a volar directamente a la pared. Ese estallido generó que varias de sus costillas y su brazo izquierdo explotaran. Sus huesos se rompieron y quedaron en posiciones extrañas. Una fuerte sensación empezó a arremeter todo el cuerpo del muchacho. Pensó que su hora por fin había llegado, pero aún así su espada no quería desanimarlo y lo detuvo en ese mismo lugar. Le dijo: no te rindas aún, por favor, levántate. Aún puedes vencerlo, este no es el fin. Aunque la conciencia del mismo se encontraba al borde de desaparecer, logró reunir las fuerzas suficientes para ponerse de pie, y su espada, aún incentivándolo a seguir adelante, le dijo que le prestaría el poder que le quedaba y que había adquirido a lo largo de todas sus batallas para este momento. Recargado con un poco de energía que ésta le había brindado, decidió dar su último aliento y su último ataque. Arrojó la daga en dirección de este monstruo para tratar de golpearlo, pero este con un leve movimiento la esquivó. Pero cuando la misma golpeó la pared, un gran destello ocurrió en su espalda. Él se había transportado al lugar de la espada. Había despertado una nueva habilidad, teletransportación. Y con el tajo más pesado, reuniendo el poco poder mágico que le quedaba, logró hacer un corte increíblemente veloz, cortándole el brazo al monstruo que se encontraba ahí, diciendo: ojo por ojo, diente por diente. Yo ya perdí un brazo luchando contigo, ahora es tu turno. Y en una gran ráfaga de ataques logró finalmente derrotar a aquel que se encontraba en su camino. Finalmente logró escapar de la catacumba, cansado y herido. Me encontró y se percató de la presencia de un arroyo, en el cual fue corriendo para beber agua hasta saciar su sed. Activó nuevamente su habilidad de percepción de enemigos para tratar de encontrar no a los monstruos que estaban a sus proximidades, sino a cierto trío que lo había traicionado. No los encontró. Por lo que pudo percibir, ellos se habían alejado por completo de la zona, ya habían terminado de saquear la tumba y seguramente se encontraban en Axel. Entonces, luego de un breve descanso, decidió emprender su vuelta hacia la ciudad. La V de venganza estaba escrita en su cara, y cuando por fin logró llegar a la ciudad un día después, arrastrando sus piernas, empezó a emprender su búsqueda por toda la ciudad. Con su velocidad no sería nada extraño que los encontrara rápido, y por fortuna lo hizo, en un lugar completamente apartado de todos. Los encontró en las cañerías, contando su gran tesoro que habían acabado de obtener. Al verlos tan felizmente hablando y contando ese botín, él surgió elegantemente desde las sombras. Los aventureros se asustaron ante su presencia, y él con una sonrisa macabra les dijo: disculpen señores, ¿ustedes me recuerdan? El trío se encontraba asustado e inmediatamente trató de desenvainar sus armas, pero al acto Kazuma desenvainó Durandar antes y de un fino movimiento desprendió la cabeza de Gaul, aquella persona que lo había invitado al party. Todos se encontraban asustados ante el acto que acababa de ocurrir, pero no fue suficiente. En un monólogo malvado, Kazuma empezó a explicar todos los acontecimientos y pesares que había acabado de sufrir. Entonces las chicas asustadas le ofrecieron todo el botín a él a cambio de que les dejara vivir. Entonces, en una sonrisa macabra y en una risa de demonio, empezó a burlarse de las mismas y, en un breve movimiento, hizo de que otra de las muchachas desapareciera. Solamente quedaron rastros de objetos rojos que no se sabía exactamente qué eran, pero su aroma decía exactamente su procedencia.
¿Alguna vez has visto cómo las carnicerías procesan la carne? Es decir, por varias cuchillas donde lanzan directamente los restos de la carne que ya no son útiles para convertirlos en salchichas. Pues la velocidad de los ataques de Kazuma eran los mismos que esas cuchillas, tan poderosos, tan rápidos que lograron triturar por completo todo objeto que pasara sobre el mismo, dejando como una masa irreconocible lo que alguna vez fue esa persona. Finalmente, la última chica estaba completamente aterrorizada ante la sonrisa y la perspectiva de ese demonio que se hacía pasar como hombre llamado Kazuma. Le rogó por su vida y le dijo que podía quedarse con todo, el dinero, incluso estaba dispuesta a hacer lo que sea a cambio de que le dejara vivir. Le ofreció su carne y su cuerpo, pero Kazuma otra vez volvió a reír y con una sonrisa perversa hizo el mismo destino que la anterior chica. Como por arte de magia, la desapareció y solo quedó una lluvia carmesí saliendo desde el techo. Su venganza estaba completa, aquellos que la habían traicionado habían desaparecido y ahora que ya no tenía motivación simplemente se desmayó. Pasados un par de días, él volvió a retomar la conciencia y se dio cuenta de la escena en la que se encontraba y lo que había hecho. Pensaba que se había vuelto loco porque las emociones en su interior no reflejaban nada, no le estaban diciendo de que lo que había hecho estaba malo, de hecho se sentía bien. Él creyó que finalmente se había roto, pero su espada, Durandal, le dijo de que no era así. En realidad, su habilidad le permite suprimir aquellas emociones malvadas y negativas que le agobiaran en un momento determinado. Entonces, eso le hacía poder cometer acciones sin ningún tipo de remordimiento. Ante esta información, Kazuma sonrió y le preguntó a su espada una pregunta que marcaría de aquí en adelante el resto de la historia. Espada mía, Durandal, ¿es posible acabar con la vida de un dios? Y así termina la historia de qué es lo que hubiera pasado si Kazuma hubiera sido abandonado por Aqua. Hay más partes, pero el video ya está bastante largo, entonces si quieres la segunda parte, la continuación de lo que pasó, deja tu like, comenta, y si esta cosa llega a lo mismo que el video de Melty, es decir 300.000 visualizaciones, le sacaré la segunda parte. Muchachos, fue un placer, los ha hablado el señor Mikael y les deseo feliz noche.